A lo largo de los años, se han hecho varias películas y series de televisión para retratar los entresijos del crimen organizado. Una de las muchas cosas que estas series tienen en común con la vida real es el extraordinario sentido de la moda de los mafiosos. Es bien sabido que los miembros de la mafia destacaban por su aspecto pulcro y sus trajes caros, pero no mucha gente es consciente del significado oculto tras estos atuendos. En este vídeo, descorreré las cortinas para revelar la verdadera razón por la que los mafiosos siempre vestían bien. Lucky Luciano. El viaje de Lucky Luciano al mundo del crimen organizado comenzó en sus primeros años como miembro de la infame banda de Five Points. Criado en el seno de una familia de inmigrantes italianos pobres en Nueva York, Luciano conoció la dura realidad de la vida en la calle. Fue en este entorno donde aprendió las habilidades y tácticas que más tarde le llevarían a la cima del hampa. De joven, Luciano se hizo rápidamente un nombre en la banda Five Points. Conocido por su inteligencia, ambición y astucia callejera, se convirtió en un miembro de confianza de la banda, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Fue durante esta época cuando empezó a comprender la importancia de la apariencia y cómo utilizarla en su beneficio. Bajo la tutela de Arnold Rothstein, una figura prominente del mundo criminal, Luciano perfeccionó su perspicacia para los negocios y aprendió el arte de vestir bien. Rothstein, conocido por su estilo impecable y su atención al detalle, guiaba a Luciano en cuestiones de vestimenta y conducta personal. Luciano vio de primera mano cómo la sofisticada apariencia de Rothstein inspiraba respeto y admiración, y rápidamente adoptó estos principios para sí mismo. A medida que la reputación de Luciano crecía, también lo hacía su influencia en la banda de Five Points. Se involucró en varias actividades delictivas, incluido el contrabando durante la época de la ley seca. Sus elegantes maneras de vestir y su carismática personalidad le ayudaron a entablar contactos con otros gángsteres importantes, lo que consolidó su posición en el mundo del hampa. Pero no fue hasta la década de 1930 cuando Luciano alcanzó realmente el poder. En un movimiento audaz, creó la Comisión, un órgano de gobierno que reunía a los líderes de las distintas familias mafiosas. Este movimiento no solo estableció a Luciano como una fuerza a tener en cuenta, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en el crimen organizado. La comisión sirvió de plataforma para la comunicación y la toma de decisiones, garantizando la resolución pacífica de los conflictos y la protección de los intereses de la mafia en su conjunto. Durante sus primeros años en la banda de Five Points y su ascenso al poder, el impecable estilo de vestir de Luciano se convirtió en una marca distintiva de su persona. Comprendía que vestir bien no solo proyectaba una imagen de poder e influencia, sino que también infundía miedo y respeto a sus adversarios. La atención de Luciano a los detalles de su vestuario era un reflejo de su naturaleza meticulosa y de su deseo de ser percibido como un hombre sofisticado y con autoridad. Luciano desempeñó un papel importante en el tráfico ilegal de estupefacientes. Vio el inmenso potencial de beneficios de la distribución de drogas y reconoció la oportunidad de ampliar su imperio criminal. Luciano organizó una red de narcotraficantes, estableció conexiones con proveedores internacionales y supervisó la distribución de estupefacientes por todo Estados Unidos. Su implicación en el tráfico ilegal de estupefacientes le proporcionó una inmensa riqueza y poder, pero también atrajo la atención de las fuerzas del orden. A pesar de los riesgos, la influencia de Luciano en el Sindicato Nacional del Crimen y su control sobre el tráfico ilegal de estupefacientes siguieron creciendo. Se hizo famoso como cerebro, orquestando complejas operaciones y eludiendo a las fuerzas del orden. La habilidad de Luciano para navegar por el submundo criminal y mantener el control sobre su imperio consolidó su reputación como figura formidable e influyente. Sin embargo, su implicación en el tráfico ilegal de estupefacientes acabaría pasándole factura. En 1936, Luciano fue condenado por prostitución forzada y por dirigir una red de prostitución. Fue condenado a entre 30 y 50 años de prisión, lo que supuso un duro golpe para su imperio criminal. Pero incluso entre rejas, la influencia de Luciano se mantuvo. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a un acuerdo con el Departamento de Marina para proporcionar inteligencia naval. Su cooperación con el gobierno hizo que se le conmutara la pena en 1946, con la condición de que fuera deportado a Italia. La participación de Luciano en la creación del Sindicato Nacional del Crimen y su papel en el tráfico ilegal de estupefacientes dejaron un impacto duradero en el crimen organizado de Estados Unidos. Su habilidad para unir a facciones rivales y su control sobre el lucrativo tráfico de drogas consolidaron su posición como figura legendaria en el submundo criminal. Entre bastidores del imperio criminal de Lucky Luciano,
Su vida personal estuvo marcada por relaciones tumultuosas y el impacto de su notoria reputación criminal. Aunque era conocido por su carisma e influencia, sus relaciones personales a menudo estaban llenas de drama y tragedia. En la cultura popular, la vida y las actividades delictivas de Luciano siguen fascinando e inspirando a los narradores. Ha sido retratado en numerosas películas y series de televisión, con actores como Gian Maria Volonta, Andy García y Vincent Piazza. El legado de Luciano como cerebro criminal y su impacto en el crimen organizado del siglo XX han sido ampliamente reconocidos. A pesar de las controversias en torno a su vida personal y sus actividades delictivas, la influencia y la reputación de Luciano siguen siendo innegables. Su capacidad para imponer respeto y lealtad, su perspicacia para los negocios y su impecable sentido del estilo han consolidado su lugar en la historia como una de las figuras más influyentes de la mafia estadounidense. En conclusión, el impecable sentido del estilo de Lucky Luciano no era solo una cuestión de vanidad, sino una elección estratégica que proyectaba una imagen de poder, riqueza y sofisticación. Joe Bonanno. En la pequeña ciudad de Castellamare del Golfo, Sicilia, un niño llamado Joseph Bonanno nació en un mundo de pobreza y lucha. Nadie podía imaginar que se convertiría en uno de los jefes mafiosos más famosos de la historia de Estados Unidos. Nacido en 1905, Joe Bonanno conoció de primera mano las penurias de la vida en Sicilia. La isla estaba plagada de pobreza, corrupción y violencia, y el crimen organizado estaba profundamente arraigado en su sociedad. A una edad temprana, la familia de Bonanno tomó la decisión de emigrar a la tierra de las oportunidades, los Estados Unidos de América. En busca de una vida mejor, se embarcaron rumbo a las bulliciosas calles de Nueva York, donde los sueños se hicieron realidad y se hicieron añicos. A su llegada, a principios de la década de 1910, la familia Bonanno se instaló en un barrio repleto de inmigrantes, cada uno con sus propias esperanzas y aspiraciones. Pero para el joven Joe, el atractivo de las calles y la promesa de poder pronto captarían su atención. Joe Bonanno no tardó en sentirse atraído por el mundo del crimen organizado. Las calles de Nueva York eran un caldo de cultivo para la actividad delictiva, y Bonanno no tardó en enredarse en sus redes. A los 16 años, Bonanno ya se había establecido como una figura formidable en los bajos fondos locales. Era conocido por su inteligencia callejera, su astucia y su inquebrantable ambición. Estaba claro que estaba destinado a algo más grande. Y así, a la tierna edad de 26 años, Joe Bonanno se convirtió en el jefe de la familia Bonanno, convirtiéndose en uno de los jefes más jóvenes de la historia del crimen organizado. Bajo el liderazgo de Bonanno, la familia Bonanno amplió sus operaciones, adentrándose en diversas actividades ilícitas que iban desde el juego y la usura hasta el tráfico de drogas y la extorsión. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal, dejando un rastro de violencia y miedo a su paso. Pero fue el audaz plan de Bonanno en 1963 el que cambiaría para siempre el curso de su carrera criminal. Ideó un complot para asesinar a varios rivales de la Comisión de la Mafia, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense. Era una maniobra que habría consolidado su poder y dominio dentro de la jerarquía mafiosa. Sin embargo, el complot fue descubierto y Bonanno se encontró en una situación precaria. Temiendo por su vida, tomó la decisión de huir a Canadá, buscando refugio de las consecuencias de sus actos. Durante un breve periodo, Bonanno desapareció de la escena pública, dejando a la familia Bonanno sumida en la confusión. Este periodo, conocido como la Guerra del Plátano, estuvo marcado por luchas internas y luchas de poder dentro de la familia. Pero la ausencia de Bonanno duró poco. En 1966 reapareció, regresó a Nueva York y recuperó su posición como jefe de la familia Bonanno. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, Bonanno consiguió mantener el poder dentro de la familia Bonanno. Pero con el paso de los años, las prioridades de Bonanno empezaron a cambiar. La violencia y el peligro constantes le pasaron factura y empezó a plantearse la jubilación. En 1968, tomó la decisión de dejar de ser el jefe de la familia Bonanno y pasar el testigo a una nueva generación de mafiosos. Con su jubilación, Bonanno buscó una vida más tranquila, alejado de Lampa. Se trasladó a Arizona, lejos de las calles que habían sido su dominio. Pero su legado como jefe de la mafia y su impecable sentido del estilo quedarían grabados para siempre en los anales de la historia del crimen organizado. Joe Bonanno no era solo un jefe de la mafia conocido por sus hazañas criminales, sino también por su impecable sentido del estilo. Era un hombre que comprendía el poder de la apariencia y el impacto que podía tener en el mundo del crimen organizado. En esta sección nos adentraremos en las razones del empeño de Bonanno por vestir siempre bien.
La dedicación de Bonanno a la moda era evidente en todos los aspectos de su vestuario. Desde sus trajes perfectamente confeccionados hasta sus corbatas pintadas a mano, no escatimaba en gastos cuando se trataba de su atuendo. Pero, ¿por qué se esforzaba tanto por vestir bien? Una de las razones que explican el compromiso de Bonanno con el estilo era el deseo de proyectar una imagen de éxito y respetabilidad. En el mundo del crimen organizado, las apariencias importaban. Al vestir impecablemente, Bonanno enviaba a sus rivales y aliados el mensaje de que era un hombre influyente y poderoso. Las elecciones de moda de Bonanno también servían como forma de intimidación. En un mundo en el que la violencia y la crueldad eran la norma, sus trajes bien confeccionados y sus zapatos pulidos se convirtieron en un símbolo de su autoridad. Era una forma de afirmar su dominio e imponer respeto. Pero el empeño de Bonanno por vestir bien iba más allá de la mera intimidación. Era un reflejo de su orgullo personal y de la imagen que tenía de sí mismo. Creía que presentándose como un individuo bien vestido y refinado, se elevaba por encima de los delincuentes comunes de los bajos fondos. El sentido de la moda de Bonanno también estaba influido por su herencia italiana. Los italianos son conocidos desde hace mucho tiempo por su impecable estilo y artesanía, y Bonanno adoptó esta tradición. Le gustaban los zapatos de cuero italiano, los trajes a medida y las corbatas pintadas a mano, todo lo cual añadía un toque de sofisticación a su aspecto. La atención de Bonanno a los detalles iba más allá de su ropa. Llegaba incluso a poner monogramas en las perchas de madera de sus trajes, un nivel de extravagancia que pocos gánsteres podían igualar. Era un testimonio de su naturaleza meticulosa y su deseo de perfección en todos los aspectos de su vida. John Gotti. John Gotti, nacido en 1940, creció en las arenosas calles del Bronx, Nueva York. Criado en un barrio plagado de pobreza y delincuencia, Gotti no era ajeno a las duras realidades de la vida. Junto a sus hermanos, aprendió rápidamente a desenvolverse en el traicionero mundo de las calles, donde sobrevivir significaba a menudo recurrir a actividades ilegales. De joven, Gotti se sintió atraído por el atractivo del crimen organizado. Lo veía como un medio para escapar de las dificultades de su educación y ganar poder y respeto. No tardó en involucrarse con la familia Gambino, una de las organizaciones mafiosas más conocidas y poderosas de Nueva York. La entrada de Gotti en el mundo del crimen organizado estuvo marcada por su voluntad de hacer lo que fuera necesario para ascender. Demostró ser un activo valioso para la familia Gambino, ganándose rápidamente una reputación de ejecutor hábil y despiadado. Su lealtad y dedicación no pasaron desapercibidas, y pronto llamó la atención de los dirigentes de la familia. El ascenso de John Gotti dentro de la familia Gambino fue extraordinario. Su ambición, su astucia y su carácter despiadado le llevaron a las altas esferas de la organización, pero fue un momento crucial en 1985 el que cambiaría para siempre el curso de su vida y consolidaría su posición como formidable jefe de la mafia. Gotti orquestó el asesinato de su predecesor, Paul Castellano, en una descarada demostración de poder. Esta audaz maniobra le valió el sobrenombre de Don Teflón por su capacidad para eludir la condena ante la acumulación de pruebas. Con Gotti al timón, la familia Gambino se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Gobernaba con mano de hierro, infundiendo miedo y lealtad a sus subordinados. El reinado de Gotti estuvo marcado por la violencia, la intimidación y una búsqueda incesante de riqueza y poder. A pesar de sus actividades delictivas, Gotti consiguió cultivar cierto grado de admiración pública. Su estilo extravagante, su personalidad carismática y su estilo de vida extravagante cautivaron tanto a los medios de comunicación como al público. Gotti llegó a ser conocido como el Dapper Don por su impecable sentido de la moda y su afición a los trajes caros, los accesorios de diseño y los coches llamativos. Una de las características que definían a John Gotti era su impecable sentido del estilo. Las elecciones de moda de Gotti desempeñaron un papel importante en la configuración de su imagen pública y en la mejora de su reputación como jefe de la mafia. Comprendía el poder de la presentación y utilizaba su vestuario como herramienta para proyectar una imagen de poder, éxito e intimidación. Gotti era conocido por sus caros trajes hechos a medida, que le sentaban como una segunda piel. Cada detalle, desde el corte hasta el tejido, se elegía meticulosamente para destilar sofisticación y elegancia. Le gustaban los colores llamativos, como los azules intensos y los burdeos, que acentuaban aún más su imponente presencia. Pero Gotti no solo destacaba por sus trajes. Prestaba atención a todos los aspectos de su aspecto, desde su pelo perfectamente peinado hasta sus lustrosos zapatos. Su colección de accesorios de diseño, que incluía relojes de oro, anillos de diamantes y corbatas de seda,
añadía un toque de lujo y extravagancia a su aspecto general. Las elecciones de Gotti en materia de moda no solo tenían que ver con su estilo personal, sino que eran una declaración de poder y desafío. Al vestir de forma impecable, pretendía imponer el respeto de sus compañeros e infundir miedo a sus enemigos. Su extravagante vestuario era un símbolo de su éxito y de su capacidad para vivir una vida de lujo, a pesar de sus actividades delictivas. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la perpetuación de la imagen de Gotti como el Dapper Don. Su estilo extravagante y su comportamiento seguro en los tribunales durante los juicios de alto nivel no hicieron sino aumentar su mística. El público se sintió cautivado por su personalidad y Gotti se convirtió en una sensación para los tabloides. A pesar de su habilidad para eludir condenas en el pasado, la suerte de John Gotti acabó por agotarse. En 1992 fue acusado de múltiples cargos, entre ellos asesinato, crimen organizado y evasión fiscal. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y esta vez no pudo escapar de las garras de la ley. El juicio de Gotti atrajo la atención de los medios de comunicación, que esperaban con impaciencia el resultado. Sin embargo, esta vez la suerte del Don de Teflón se había acabado. En 1992 fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La condena marcó un punto de inflexión en la vida de Gotti y el final de su reinado como jefe de la familia del crimen gambino. Su detención y posterior encarcelamiento supusieron un duro golpe para la mafia estadounidense, ya que señalaron el declive del crimen organizado en Estados Unidos. Entre rejas, la salud de Gotti empezó a deteriorarse. En 1998, se le diagnosticó un cáncer de garganta y fue operado. Fue trasladado a un centro médico de Missouri, donde pasó el resto de su vida bajo fuertes medidas de seguridad. John Gotti, el otrora intocable jefe de la mafia, falleció en 2002 a los 61 años por complicaciones derivadas de su enfermedad. Su muerte marcó el fin de una era en el mundo del crimen organizado, pero su legado como el Dapper Don y su impacto en el submundo criminal serán recordados para siempre. Frank Costello. Frank Costello, el legendario jefe de la mafia conocido por su impecable estilo, tuvo un comienzo humilde que sentó las bases de su extraordinaria vida. Nacido Francesco Castiglia el 26 de enero de 1891 en Lauropoli, Italia, Costello emigró a Estados Unidos a los 4 años con su familia. Se establecieron en el barrio neoyorquino de East Harlem, donde su padre había abierto una pequeña tienda de ultramarinos italiana. Al crecer en un barrio vibrante y diverso, Costello conoció el atractivo de las actividades de las bandas a una edad temprana, gracias a su hermano mayor. Fascinado por el mundo de la delincuencia organizada, se involucró rápidamente en las actividades de las bandas locales y se ganó el apodo de Frankie. Cuando Costello entró en la adolescencia, su participación en actividades de bandas se intensificó. A la tierna edad de 13 años, se convirtió en miembro de una banda local, sumergiéndose en el submundo criminal que prosperaba en las calles del este de Harlem. La introducción de Costello en las actividades de las bandas no solo le expuso a una vida de delincuencia, sino que también forjó amistades y asociaciones para toda la vida. Una de las relaciones más significativas fue la que entabló con Charlie Lucky Luciano, el líder siciliano de la banda del Lower East Side de Manhattan. A pesar de la oposición de los miembros más antiguos de la familia de Luciano, escépticos ante la idea de trabajar con no sicilianos, Luciano y Costello se hicieron inseparables. Su asociación marcaría un antes y un después en la vida de Costello, ya que se embarcaron en un viaje que marcaría el curso de la delincuencia organizada. Junto a sus socios italoamericanos Vito Genovese y Tommy Three Finger Brown Lucchese, así como a sus socios judíos Meyer Lansky y Benjamin Bugsy Siegel, la banda se dedicó a diversas actividades delictivas, desde el robo y el hurto hasta la extorsión, el juego e incluso los estupefacientes. Las primeras experiencias de Costello en el mundo del crimen organizado sentaron las bases de sus futuras actividades. Su participación en actividades de bandas no solo le proporcionó un sentimiento de pertenencia, sino que también perfeccionó sus habilidades para desenvolverse en el traicionero mundo del AMPA. Poco podía imaginar que su viaje no había hecho más que empezar, y que su impecable estilo pronto se convertiría en parte integrante de su personalidad. A medida que la carrera criminal de Frank Costello empezaba a prosperar, también lo hacía su reputación de hombre con estilo y sofisticado. Su impecable sentido de la moda se convirtió en una característica definitoria que le diferenciaba de sus compañeros en el submundo criminal. Las actividades delictivas de Costello se expandieron en la década de 1920 con el inicio de la ley seca. Junto con sus socios, como Lucky Luciano, Meyer Lansky y Benjamin Siegel, se aventuró en el contrabando,
aprovechando las lucrativas oportunidades que ofrecía la prohibición del alcohol. Respaldada por el financiero criminal Arnold "el Cerebro" Rothstein, la alianza Luciano Costello-Lansky-Siegel se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Durante esta época, Costello fue refinando cada vez más su sastrería. Comprendió el poder de la apariencia y el impacto que tenía en su reputación, tanto si asistía a reuniones de alto nivel como si se relacionaba con personalidades influyentes. Costello siempre vestía para impresionar. Sus trajes a medida, su aspecto perfectamente cuidado y su atención a los detalles proyectaban una imagen de poder, influencia y respeto. La dedicación de Costello a vestir bien iba más allá de la mera vanidad. Era un movimiento estratégico que le permitía mezclarse a la perfección en la alta sociedad y, al mismo tiempo, operar en el submundo criminal. Su impecable estilo se convirtió en un escudo que disimulaba su verdadera naturaleza y le permitía navegar por ambos mundos con facilidad. Además, Costello era consciente de la importancia de integrarse en la alta sociedad y mantener una fachada de legitimidad. Vistiendo de forma impecable, podía desenvolverse sin problemas, tanto en el submundo criminal como en las altas esferas de la sociedad. Su aspecto refinado le permitía asistir a actos sociales, codearse con personajes influyentes y establecer contactos que resultarían muy valiosos para sus operaciones delictivas. Las actividades delictivas de Costello acabaron por alcanzarle y le llevaron a ser detenido por diversos cargos. A lo largo de su carrera, tuvo que enfrentarse a la ley, cumpliendo condena por agresión y robo en varias ocasiones. Sin embargo, fue en 1926 cuando él y su socio, William Big Bill Dwyer, se enfrentaron a cargos federales por contrabando. Se les acusaba de sobornar a guardacostas estadounidenses para garantizar la descarga sin problemas de licor de los barcos en el puerto de Nueva York. Aunque el jurado no llegó a un acuerdo sobre los cargos, Dwyer fue declarado culpable de sobornar a un oficial de la Guardia Costera y condenado a 2 años de cárcel. A pesar de los desafíos legales, Costello siguió operando en el submundo criminal. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en 1957, cuando fue objeto de un intento de asesinato. La orden procedía de Vito Genovese, un jefe mafioso rival, y el golpe fue ejecutado por Vincent Gigante. Costello sobrevivió milagrosamente al atentado, pero el incidente le conmocionó profundamente. Fue una llamada de atención que le hizo replantearse su posición y considerar la posibilidad de retirarse. El intento de asesinato supuso un punto de inflexión para Costello. Al darse cuenta de los peligros que entrañaba su cargo, tomó la difícil decisión de ceder el poder a Genovese y retirarse del mundo criminal. Esto marcó el final de una era para Costello, que se apartó de la primera línea del crimen organizado y buscó una vida más tranquila. En su retiro, Costello mantuvo un perfil relativamente bajo, alejado de las notorias actividades que habían definido sus primeros años. Llevaba una vida tranquila, alejado de la mirada pública, pero su influencia y su legado seguían resonando en el submundo criminal. Sin embargo, la historia de Frank Costello llegó a su fin. El 18 de febrero de 1973 falleció, dejando tras de sí un legado que se entrelazaría para siempre con la historia del crimen organizado. Su muerte marcó el final de una era, ya que una de las figuras más emblemáticas del mundo de la mafia y los jefes del crimen fue enterrada. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel, un nombre que resuena en los anales de la historia del crimen americano. Pero antes de convertirse en un famoso jefe de la mafia, Bugsy tuvo un comienzo humilde. Nacido el 28 de febrero de 1906 en Brooklyn, Nueva York, Bugsy creció en el seno de una familia judía de clase trabajadora. Desde muy pequeño, Bugsy mostró una vena rebelde y un don para los problemas. Se sintió atraído por la vida de la calle, donde presenció el auge del crimen organizado durante la época de la ley seca. De adolescente, Bugsy se dedicó a delitos menores, formando parte de bandas callejeras y participando en pequeños timos. Pero no fue hasta la época de la ley seca cuando encontró su verdadera vocación. Con la prohibición del alcohol en todo el país, el comercio ilegal de licores se convirtió en un negocio lucrativo. Bugsy aprovechó la oportunidad y se estableció rápidamente como contrabandista, contrabandeando y distribuyendo alcohol a los bares clandestinos de Nueva York. La astucia y el ingenio de Bugsy llamaron la atención de la mafia judía, una poderosa organización criminal vinculada a la mafia italoamericana y al Sindicato Nacional del Crimen Italo-Judío. Vieron potencial en Bugsy y lo acogieron en sus filas. Con su carisma natural y su inteligencia callejera, Bugsy ascendió rápidamente en el AMPA. Se convirtió en una figura prominente de la mafia judía y en cofundador de Murder, Inc., una conocida organización criminal responsable de llevar a cabo asesinatos por encargo.
La reputación de Bugsy como gángster despiadado y ambicioso creció, y pronto amplió sus actividades delictivas más allá del contrabando. Se aventuró en el juego, el tráfico de drogas y la prostitución, formando alianzas con otros mafiosos y estableciendo una fuerte presencia en Los Ángeles. Pero las ambiciones de Bugsy no se detuvieron ahí. Tenía la vista puesta en algo más grande, algo que cambiaría para siempre el panorama del entretenimiento y el juego en Estados Unidos. A finales de los años 30, Bugsy dirigió su atención al oasis desértico de Las Vegas. Imaginaba un lujoso complejo turístico que atrajera a grandes apostadores y veraneantes, un lugar donde establecer su propio imperio. Así pues, Bugsy se embarcó en su empresa más audaz, la construcción del Hotel Flamingo. Pero, como en cualquier gran empresa, le esperaban desafíos. El Flamingo sufrió numerosos contratiempos, como sobrecostes y retrasos en la construcción. Pero la determinación y la visión de Bugsy le hicieron seguir adelante. Hizo reformas, añadió elementos extravagantes y consiguió una prensa positiva para atraer la atención hacia su ambicioso proyecto. Finalmente, en diciembre de 1946, el Hotel Flamingo abrió sus puertas, marcando el nacimiento de Las Vegas moderna. Era un lujoso complejo que encarnaba el extravagante estilo de vida de Bugsy y su deseo de crear un paraíso para el juego y el entretenimiento de alto riesgo. Bugsy había logrado su sueño, pero no sabía que sus gastos excesivos y sus conflictos con los jefes de la mafia acabarían llevándole a la ruina. Sin embargo, Bugsy Siegel no era solo un jefe de la mafia, sino un icono de estilo de su época. Su impecable sentido de la moda y la atención al detalle en su vestuario le diferenciaban de otros gángsters de su época. El amor de Bugsy por la ropa fina y su dedicación a lucir lo mejor posible le convirtieron en un auténtico creador de tendencias. Mientras Hollywood vestía a figuras como Cary Grant y Gary Cooper, Bugsy se encargaba de vestirse con las mejores galas. No reparaba en gastos y se permitía trajes a medida confeccionados con cachemira preciosa y delicada. En una época en la que la mayoría de los hombres vestían gruesos trajes de estambre como armadura, Bugsy destacaba por su elección de tejidos. Sus trajes de cachemira eran un símbolo de su estatus y de su deseo de diferenciarse del resto. Tenía buen ojo para los accesorios que añadían un toque de lujo a su atuendo cotidiano. Llevaba ligas doradas para sujetar los calcetines, un detalle pequeño pero significativo que demostraba su compromiso por lucir lo mejor posible. La dedicación de Bugsy a la moda se extendía incluso a sus llaves. Las mandó grabar con un monograma y las hizo de oro, un toque sutil pero extravagante que reflejaba su extravagante estilo de vida. Cuando se trataba de eventos formales, Bugsy llevaba su estilo a otro nivel. Encargaba la confección de sus fracs en tonos profundos, casi negros, de verde bosque, burdeos y azul marino. Combinado con una impecable corbata blanca, el atuendo formal de Bugsy irradiaba sofisticación y elegancia. Bugsy pronto llamó la atención de las estrellas de Hollywood y de los ejecutivos de los estudios, que admiraban sus selecciones de moda y buscaban su compañía. Las conexiones de Bugsy en la industria del entretenimiento le permitieron codearse con la élite de la gran pantalla. Hoy en día, el impacto de Bugsy Siegel en el mundo de la moda sigue siendo palpable. Su estilo elegante y su atención al detalle siguen inspirando a diseñadores y entusiastas de la moda por igual. A pesar de su éxito en el submundo criminal y su influencia en el mundo de la moda, el extravagante estilo de vida de Bugsy Siegel y sus conflictos con los jefes de la mafia acabarían provocando su caída. Corrían rumores de que Bugsy había malversado dinero de la mafia, lo que provocó tensiones y sospechas entre sus socios. Su extravagante estilo de vida y el supuesto robo de dinero de la mafia le convirtieron en objetivo. El 20 de junio de 1947, la vida de Bugsy Siegel tuvo un final trágico. Murió tiroteado en casa de su novia en Beverly Hills. Las circunstancias que rodearon su asesinato siguen rodeadas de misterio. La identidad de su asesino y el motivo del asesinato han sido objeto de muchas especulaciones y teorías conspirativas. Algunos creen que los gastos excesivos de Bugsy y sus conflictos con los jefes de la mafia le llevaron a la muerte. Otros sugieren que la visión de Bugsy sobre el Hotel Flamingo, que al principio tuvo problemas para obtener beneficios, pudo haber enfadado a poderosas figuras de Lampa. Sea cual sea la verdad, la muerte de Bugsy Siegel marcó el final de una era. Su personalidad fuera de lo común y su impacto en el crimen organizado y la moda dejaron una huella indeleble en la historia. Al Capone. De niño, Capone prometía mucho como estudiante. Sin embargo, le costaba ajustarse a las estrictas normas de la escuela católica parroquial a la que asistía. Su naturaleza rebelde chocaba a menudo con las figuras de autoridad que le rodeaban, preparando el terreno para una vida de rebeldía y desafío.
A los 14 años, la turbulenta trayectoria de Capone dio un giro oscuro. Fue expulsado de la escuela tras agredir a una profesora, un acto violento que presagiaría sus futuras actividades delictivas. Con su educación truncada, Capone emprendió un camino diferente, que le llevaría al corazón de Lampa. Capone se sintió atraído por las calles, donde las bandas locales dominaban los barrios. Se unió a las filas de los Bowery Boys y los Junior 40 Thieves, dedicándose a robos poco sofisticados. Pero las ambiciones de Capone iban más allá de estos delitos menores. Ansiaba algo más grande, algo que le elevara a la cima del poder. Fue durante esta época cuando Capone puso sus miras en la poderosa banda de Five Points, una conocida organización criminal con base en Manhattan. La banda, dirigida por el tristemente célebre Paul Kelly, era conocida por su crueldad y su control de las actividades delictivas de la ciudad. Capone vio la oportunidad de ascender y hacerse un nombre en los bajos fondos. La determinación de Capone llamó la atención de Johnny Torrio, un socio de confianza de la banda Five Points. Torrio reconoció el potencial de Capone y lo tomó bajo su protección, convirtiéndose en mentor y guía en el traicionero mundo del crimen organizado. Bajo la tutela de Torrio, Capone perfeccionó sus habilidades, aprendiendo el arte de la manipulación, la intimidación y el pensamiento estratégico. En enero de 1925, Johnny Torrio recibió varios disparos de un sicario. Milagrosamente, sobrevivió al intento de asesinato, pero el incidente le conmocionó profundamente. Reconociendo su propia mortalidad, Torrio tomó la decisión de retirarse del mundo criminal, pasando el testigo a su protegido, Al Capone. Con solo 26 años, Capone se convirtió en el nuevo jefe del mayor sindicato del crimen de Chicago. Su ascenso al poder fue rápido y decisivo, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de los bajos fondos de la ciudad. La notoriedad de Capone creció, y con ella, su deseo de proyectar una imagen de poder, sofisticación y estilo. La forma de vestir de Capone se convirtió en una parte integral de su personalidad. Cuando la mayoría de la gente piensa en Capone, se lo imagina con sus característicos trajes oscuros de 3 piezas a rayas, con sombrero fedora y un puro en la boca. Estos trajes, a menudo confeccionados con finas telas de seda importadas de Italia, irradiaban lujo y elegancia, un marcado contraste con la ruda vida de Capone en sus primeros años. El vestuario de Capone iba más allá de los tradicionales colores oscuros. Adoptaba una gran variedad de tonos, como el carbón, el azul marino, el tostado, el beige e incluso colores atrevidos como el morado y el lima. Sus trajes tenían solapas anchas, chaquetas de doble botonadura o de una sola botonadura y pantalones de corte amplio, reflejando las tendencias de la moda de la época. Capone prestaba una atención meticulosa a los detalles, añadiendo un toque de elegancia a sus trajes. A menudo llevaba en el bolsillo del pecho un pañuelo de bolsillo blanco, doblado de forma desenfadada. Sus camisas tenían el clásico cuello de pico largo y prefería los puños de barril abotonados a los gemelos, una elección sorprendente teniendo en cuenta su afinidad por las joyas y los anillos de meñique. En conclusión, los formidables años de Al Capone le convirtieron en el elegante jefe de la mafia que llegaría a ser. A pesar de sus actividades delictivas, el estilo de Capone desempeñó un papel importante en la formación de su imagen pública y en ganarse el favor de políticos influyentes y de las fuerzas del orden. Como dice el refrán, la gente se dirige a ti por cómo vistes. Estos mafiosos utilizaban la forma de vestir como medio para comunicar sutilmente su poder tanto a sus rivales como a sus subordinados. Eran ricos, influyentes y utilizaban su costosa vestimenta para demostrarlo. Vea el siguiente vídeo para saber más sobre el código secreto de la mafia.